siempre voy con prisas. Por eso, alguna mañana, al amanecer, me gusta detener el tiempo para estar un ratito leyendo. A veces, en alguno de estos ratitos, te das cuenta que teníamos la solución delante de nuestros ojos y no nos habíamos dado cuenta. Somos capaces de disfrutar de un bonito amanecer mientras leemos un libro, pero no identificamos otras maravillas que están pasando alrededor nuestro y que nos pueden ayudar si sabemos callar nuestro ruido y observar. Una de esas maravillas son las telas de araña. ¿Cómo nos puede ayudar una araña? Sí, una araña, exactamente igual que esta, a aprovechar mucho mejor lo que leemos. En este vídeo vamos a aprovechar 4 propiedades que tienen las arañas para usarlas a nuestro favor, para leer de forma mucho más efectiva y dejar de hacer resúmenes o leer como veníamos haciendo. Yo imagino que hasta ahora venías leyendo y resumiendo libros de esta forma. Lees un libro, lo resumes y lo guardas. Lees un libro, lo resumes y lo guardas. Lees un libro, lo resumes, lo guardas. Lees un libro, lo resumes, lo guardas. Lees un libro, lo resumes, lo guardas. Bueno, pues esto se puede repetir a lo largo de nuestra vida y pueden pasar 2 cosas. Una, que no te des ni cuenta a lo largo de toda tu vida y creas durante todo ese tiempo que tienes una falsa sensación de progreso, pero realmente lo que estás haciendo es metiéndote un chute de dopamina, nada más. Y 2, que finalmente te des cuenta que todos esos resúmenes que vienes haciendo no te valen para nada. ¿Por qué? Porque los recuerdas cuando los terminas de leer, pero los olvidas al cabo del tiempo. Por eso, en este vídeo vamos a ver cómo aprovechar las 4 propiedades de las arañas y leer de forma más efectiva y realmente sacarle partido a los libros que leemos. Este método se basa en 4 curiosidades de las arañas y por eso lo hemos llamado método tela de araña. Y son las siguientes: tejer estructuras, empaquetar las presas, lubricar nuestra propia comida y cazar al vuelo. Para poder replicar estas 4 propiedades de las arañas, os recomendamos leer en libros electrónicos o usar dispositivos electrónicos de lectura, como puede ser un iPad o un móvil si no nos queda más remedio. Si usáis libros físicos o material en papel, ya pierde cierta efectividad, pero seguramente es mejor que lo que estáis haciendo. Bueno, para facilitar que recordéis estas 4 claves que acabáis de ver, hemos creado un acrónimo. TELA, esto que estáis viendo, el inicio de cada una de estas propiedades. La T de tejer estructuras, la E de empaquetar las presas, la L de lubricar la comida y la A de al vuelo cazar. Pues ahora vamos a analizar estas 4 propiedades de las arañas para empezar a leer de forma mucho más efectiva. Cómo tejer nuestra propia tela de araña. Si eres de los que resume grandes cantidades de información, libros, tesis, artículos, seguramente para cada una de estas piezas estás creando resúmenes que llevan el nombre del título del artículo o el nombre del autor. Esto es un error crítico que venimos arrastrando de niños, porque realmente cuando nosotros necesitamos recordar ese conocimiento del libro, el disparador, la inquietud que nos hace volver a evocar ese conocimiento que en su día leímos, nunca o casi nunca viene del título del libro. Realmente viene por esa temática. Por tanto, lo que leemos en un libro no lo tenemos que dejar en el resumen. De alguna forma tenemos que vincularlo con la temática que en su día nos va a disparar el querer evocar ese conocimiento que leímos en ese libro, artículo o tesis. Nuestra necesidad de información viene a veces de una duda concreta, de una necesidad, de un modelo mental que queremos complementar, que queremos sustituir. Por tanto, cuando queremos evocar ese conocimiento que en su día leímos en un libro y está en alguno de los resúmenes, nosotros, como nuestro disparador arranca desde la temática, no somos capaces de enlazar desde nuestra temática al resumen del libro. Lo tenemos totalmente desligado. Entonces, ese resumen que en su día tomamos es completamente inútil. No nos vale en el día a día. Estos resúmenes no están ligados con nuestras temáticas. Por tanto, no tienen sentido. Estos resúmenes, que llevan el nombre del libro, son como islas sueltas que forman archipiélagos donde cada isla lleva el nombre del título del libro, pero no tiene ninguna conexión con nuestro conocimiento, ni mucho menos con otros libros. Para evitar esto, debemos ser como las arañas, que tejen su propia red, su propia estructura, donde todo está unido por hilos de seda. Las propiedades de las telas de araña son asombrosas, como si hubieran sido diseñadas por los mejores ingenieros del mundo. Presentan una combinación excepcional de resistencia a la rotura, tenacidad y elasticidad. La seda de las telas de araña presenta una resistencia similar al acero. De hecho, es un material que actualmente están estudiando los ingenieros para replicar su estructura mecánica. Pues nosotros debemos tejer una estructura similar a una tela de araña. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Cuando estamos leyendo algo en un ebook o en una tablet como esta, ahora vais a entender por qué recomendamos dispositivos electrónicos. Cuando encontramos un texto que nos resuene, que nos interese guardar, lo vamos a subrayar y a incluirlo en nuestra nota sobre ese tema. O sea, esta pieza de información que nos interesa la podemos tener en nuestro resumen de libro, pero la debemos llevar a nuestra nota sobre ese tema, como hemos dicho antes, que es donde realmente le vamos a sacar partido. Y este proceso, si estamos usando dispositivos electrónicos como un ebook
ebook o una tablet puede ser casi automático, porque apenas genera fricción. Si leo en un dispositivo electrónico, con solo subrayar de un color concreto y luego añadir notas al subrayado, dentro de la nota puedo incluir un enlace o una etiqueta o un comando. Entonces ya estoy empezando a tejer mi red, mi estructura de tela de araña con otras notas sobre esa temática. Porque luego todos estos subrayados y esas notas que he añadido a los subrayados con distintos enlaces a otras notas aparecerán en mi herramienta de notas. Y los enlaces estarán ya creados. De tal forma que si luego voy a la herramienta de notas, tengo ya mi resumen del libro, hasta aquí ninguna novedad, pero en la nota del tema que quiero ampliar, abajo tendré todos los enlaces de distintos libros que aplican a mi tema en cuestión. Por tanto, puedo leer todas las referencias que tenga, incluso tomar alguna de ellas e incluirla en mi nota sobre esta temática. De tal forma que las distintas notas que he tomado de un libro, que serían estos puntos rojos, quedan enlazadas con otras notas de distintas temáticas donde he ido echando enlaces o creando referencias a ellas. Así, como acabamos de ver, estamos tejiendo nuestra propia tela de araña con nuestro material, ligando el nuevo conocimiento, el del libro que acabamos de leer, con nuestro conocimiento que teníamos previamente ya existente, ligándolo mediante distintos enlaces e integrando esas distintas piezas del libro dentro de nuestras notas. Al igual que las arañas crean su red. Nosotros vamos a ir tejiendo todo lo nuevo que vayamos leyendo, lo iremos enlazando con lo que ya teníamos, haciendo cada vez nuestra tela de araña, nuestro cerebro digital, más grande. Y esto es lo importante. Cuanto más grande sea nuestra tela de araña, más fácil va a ser cazar presas como las propias arañas. Va a ser más fácil capturar nueva información. Exactamente igual que las telas de araña. Cuanto más grande es la tela de araña, más fácil es para la araña cazar las presas porque ocupa más superficie. Pues con nuestra propia tela de araña pasa igual. Cuanto más enlaces tengamos, más fácil será incluir nuevas notas en nuestro conocimiento. Vamos con la siguiente propiedad de las arañas: empaquetar a las presas. Las arañas, cuando capturan una presa, utilizan las patas delanteras para sujetarse a la red, mientras que con las patas traseras van girando a la presa o pieza y distribuyendo el hilo alrededor de ella, empaquetando a la presa en una sola pieza, en una pieza atómica. Pues nosotros también vamos a empaquetar cada una de esas piezas de subrayados que vayamos capturando de nuestras lecturas. Lo ideal sería con dispositivos electrónicos, porque tú, poniendo el dedo sobre el texto, ya directamente estás subrayando, que ese subrayado ya tira a tu resumen de notas. Sin embargo, si estás usando papel, tendrás que transcribir manualmente esa pieza de información, esa presa que has capturado, la tendrás que transcribir a tu nota resumen. Y eso requiere de mucha fuerza de voluntad que no todo el mundo está dispuesto a invertir. Barbara Oakley, una de las mayores expertas e investigadores sobre el aprendizaje del mundo, explica que para aprender mejor debemos combinar o agrupar muchas unidades de información en un número limitado de fragmentos o paquetes. Cuando Barbara Oakley se refiere a piezas de información limitadas y fragmentadas, se refiere a piezas atómicas, piezas que sean pequeñas, porque así es mucho más fácil procesarlas y recordarlas. Porque cuando estamos leyendo algo y vemos algo que nos interesa y lo subrayamos, eso que hemos subrayado no lo tenemos que ver solo en el contexto del libro, sino que lo tenemos que ver como una nota atómica, una nota que fuera del contexto del libro nos podría servir en otro contexto muy distinto, que el patrón que acabamos de ver en el libro lo podríamos extrapolar, podríamos realizar una analogía sobre otro contexto diferente. De esta forma aprovechamos mucho mejor la información y somos capaces de usarla de forma más efectiva. Por tanto, nosotros, cuando vayamos a subrayar determinadas piezas de información en los libros, vamos a empaquetar estas piezas y las vamos a distribuir en distintos niveles de capas por prioridad de uso o jerarquía de importancia. Cuando hablamos de subrayar teniendo en cuenta la prioridad de su uso, nos referimos a que cuando subrayamos algo, en función del color o la etiqueta que le podamos poner, podemos organizar estas piezas de información, las podemos organizar por si lo vamos a necesitar a corto, medio o largo plazo. O sea, en función del color o la etiqueta de nuestras piezas de subrayado, vamos a organizarnos la disponibilidad de lo que estamos capturando. Por ejemplo, un párrafo, si creemos que le vamos a dar un uso a corto plazo, lo podemos marcar de un color, y otro que creemos que puede ser interesante a futuro, podemos marcarlo con otro color. De tal forma que luego en el resumen del libro podemos colapsar o expandir la información según el grado de detalle que necesitemos. Luego, además de subrayar por prioridad de uso, también podemos subrayar en función de la estructura, de la importancia que tiene cada elemento dentro de su contexto. Podemos crear capas por jerarquía, por estructura, por importancia de lo que estamos leyendo, clasificando por distintos tipos de nivel la información leída. Y alguno igual ya se ha dado cuenta de lo siguiente: si os habéis fijado en estas dos primeras propiedades, la T de tejer y la E de empaquetar, no es casualidad que coincidan con los dos principios de la mejor metodología que existe hoy en día para organizar la información, que es Zettelkasten. La T de tejer sería conectividad, que es uno de los principios de Zettelkasten, que es enlazar todo el conocimiento entre sí, y la E de empaquetar sería crear notas atómicas, que es el segundo principio de Zettelkasten. Que Zettelkasten consiste precisamente en crear notas atómicas y enlazarlas entre sí según
según el principio de conectividad, o sea, tejer y empaquetar. Pero todavía faltan dos propiedades más para complementar este método de la tela de araña. Lubricar a las presas. Las arañas no tienen dientes, no mastican, no se comen a las presas enteras, sino que las lubrican. Me explico. Les inyectan fluidos digestivos que descomponen el cuerpo de la presa para que en un futuro sea succionada de forma más fácil como alimento. Fijaros que las arañas no se comen a las presas en el momento. O sea, al igual que nosotros cuando subrayamos o tomamos una nota de algún libro, no lo vamos a consumir en ese momento, sino que seguramente la consumiremos en un corto, medio o largo plazo. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a procesar esas notas con nuestras palabras para que en un futuro podamos digerir mucho mejor esa información. Exactamente igual que las arañas cuando inyectaban ese líquido a sus presas para irlas procesando poco a poco. Por tanto, nosotros no tenemos veneno ni enzimas digestivas como las arañas, pero sí que podemos procesar cada una de esas piezas de información para que fuera de su contexto del libro, el día de mañana nos puedan ser efectivas. ¿Y cómo podemos lubricar la información para que el día de mañana sea más digerible? Pues aparte de subrayar la pieza de información del libro, luego podemos crear una nota procesando eso que dice el autor del libro con sus palabras. Lo que vamos a hacer es procesarlo con nuestras palabras, con nuestra forma de expresarnos, con nuestros conocimientos. O sea, en vez de usar el lenguaje del autor, que es lo que hemos subrayado, en la nota que añadimos a ese subrayado, ahí lo vamos a expresar con nuestras palabras, con nuestra forma de ver el mundo. Entonces lo que estamos haciendo es lubricar la información que vamos leyendo, exactamente igual que hacen las arañas con sus presas. Hacer esto, lo de procesar con nuestras palabras, no es algo que se aprenda del día a la noche. Es una habilidad que lleva tiempo, porque debemos apoyarnos en nuestro conocimiento, en nuestros patrones, en nuestros modelos mentales, en buscar analogías con experiencias pasadas. Y esto se aprende practicando mucho, buscando relaciones. Si te interesa más aprender sobre todo esto, aquí abajo en la descripción te dejo más información. Pero ahora vamos con la última de las propiedades de las arañas y además la más sorprendente. Al vuelo, cazar la presa. Las telas de araña sirven para cazar las presas al vuelo. Los insectos chocan contra la tela de araña y esta genera unas vibraciones que avisa a la araña para que vaya a cazar y a empaquetar a su presa. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. En vez de esperar a terminar de leer un libro y justo cuando hemos terminado procesarlo, debemos de empezar a procesarlo también al vuelo. Exactamente igual que como cazan las arañas. Y escucha, porque esto es muy importante. Mi sentido arácnido me dice que solo somos fieles a un libro cuando lo estamos leyendo. Una vez que lo hemos terminado de leer, ¡pum! Se acabó. Nos olvidamos del mismo y ya pasamos a otro libro, a por otro chute de dopamina, como si fuéramos un zombie junkie. Esto de cazar y procesar información al vuelo es muy importante que lo entendáis. Al principio, cuando vayáis a empezar, ya os aviso que como tendréis pocas notas, va a ser muy difícil que podáis procesar información y capturarla e integrarla al vuelo con vuestra tela de araña. ¿Por qué? Porque igual tenéis menos de 50 o 100 notas. Esto vais a empezar que ya podéis capturar y procesar al vuelo cuando tengáis más de 50 o 100 notas en vuestra tela de araña. Por tanto, os pido paciencia. Solo cuando tengáis más de 50 o 100 notas sobre esas temáticas, ya podéis empezar a buscar relaciones mientras estáis leyendo al vuelo. Y es cuando veréis que podéis integrar al mismo tiempo que estáis leyendo. Y no solo eso, sino que cuando empecéis a integrar mientras estáis leyendo, se os abrirán nuevos focos, nuevos ángulos para retener mejor precisamente lo que estáis leyendo en ese libro. Ahora, precisamente gracias a los dispositivos digitales, todavía es mucho más sencillo capturar al vuelo. ¿Por qué? Porque solamente con un dedo ya estamos subrayando, ya estamos capturando información que de otra forma tendríamos que transcribir a mano. Ya podemos incluir notas en eso que estamos subrayando. Y en esas notas, además, podemos incluir comandos. Podemos incluir cómo queremos que ese texto que hemos subrayado se maquete luego en nuestro resumen del libro. Podemos indicarle que sea un párrafo, un título de H1, una cita, que ese texto esté en un color distinto del resto. O sea, podemos maquetar el libro de 1000 formas gracias también a motores de plantillas. Todo esto, si os interesa, aquí abajo en la descripción os dejaré más detalles de cómo podéis seguir aprendiendo. Y por cierto, una curiosidad más de las arañas. Las telas de araña, además de para cazar presas, también funcionan como oídos gigantes, o sea, tímpanos ultrasensibles. Las arañas, gracias a las telas de araña, pueden notar vibraciones del rocío, de la densidad del aire, de la presión atmosférica. Estas telas de araña funcionan también como tímpanos gigantes, que su respuesta acústica es mejor que cualquiera de los tímpanos conocidos hoy en día. Por tanto, al igual que las telas de araña también funcionan como tímpanos gigantes, nuestra estructura tela de araña también debe funcionar como
como un tímpano gigante, porque cuanto más grande sea, más desarrollado sea sobre ciertas temáticas, va a tener una mejor precisión, capacidad para ensamblar nuevos elementos más finos o de detalle. Por tanto, quedaros con que el método tela de araña se basa en estas 4 claves. Tejer nuestra propia estructura de red. No queremos resúmenes sueltos como si fueran archipiélagos. Empaquetamos las presas o piezas de información en distintas capas según su uso y jerarquía. Lubricamos la comida. La procesamos con nuestras palabras para que en un futuro la podamos entender y aplicar en otros contextos. Y resumimos al vuelo. Ya no esperamos a terminar un libro para empezar a procesarlo y a resumirlo. Y como dijo Spider-Man, un gran poder acarrea una gran responsabilidad. Eso es todo. Chao, chao.